están nuevamente aquí en Dame el Poder y hoy vamos a hablar de política y de economía. De política, como siempre les conté, vamos a ir conociendo a distintos candidatos y de distintos partidos. Hoy del Partido del Frente para la Victoria, específicamente alineado con Daniel Scioli, gobernador, y un diputado, Guido Lorenzino, para hablar de la actualidad política y de todo lo que de alguna manera muchos nos preguntamos de cara a las elecciones presidenciales del año que viene, qué es lo que va a pasar y lo que van a hacer. Y del tema de la economía, la encuesta y las expectativas de los empresarios, de acuerdo a Coloquio de Idea, que generó muchísima polémica, Eduardo D'Alessio, consultor, especialista en todos estos temas, que también nos va a dar datos acerca de otra encuesta muy interesante que hizo acerca de calidad de vida y comportamiento de los argentinos en general, que va a dar mucho que pensar. Después de la pausa, todos estos temas. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Conoces el botón de alerta? Es la nueva aplicación gratuita de Provincia Seguros. Con solo pulsar un botón, envías al instante múltiples alertas de seguridad con la dirección exacta en la que te encontrás. Nos interesa tu seguridad. Buenos Aires, activa como nunca. Gobernación Daniel Scioli. Si camino y veo el campo, cuando vuelvo a la ciudad, me junto con mis amigos y ese asado para hablar. Es la carne que tenemos, la familia y los abuelos, trabajando en este suelo tan celeste como el cielo. Carne, carne argentina, la mejor carne, carne argentina, la mejor carne. Todos juntos, trabajamos para que la mejor carne llegue a tu casa. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Crecer es brindar oportunidades. Crecer es motivar el desarrollo de la gente. Crecer es promover la cultura y el deporte. Queremos seguir creciendo junto a vos. Banco Ciudad te quiere ver crecer. 0822 20400 bancociudad.com.ar. Aquí estamos en Dame el Poder, pero antes, y que de alguna manera es una forma de hablar de la actualidad, acá en este programa, además del segmento de la calecita, porque nos repetimos en nuestras historias desde hace décadas, también tenemos otro que se llama El futuro que no fue, y empieza así. Año 1986. El Estado debe pagar el 82% a los jubilados. ¿Se acuerdan? Alfonsín convocó amplio debate político, pero ya decían que le iban a pagar el 82% a los jubilados. Y hoy me encuentro con esta noticia en el Diario de la Nación. Por irregularidades con obras y préstamos, la justicia allanó el PAMI. Yo en realidad, como siempre les digo, mi opinión es discutible, por cierto, pero a través de este segmento lo que les quiero comentar es que eso se lo deben a los jubilados que cobran 3.600 pesos de mínima, más de una vez lo he ido a cobrar, no les alcanza ni para los remedios, no dudo que se lo han querido actualizar en varias oportunidades, pero esto es una deuda pendiente. Envejecer en Argentina es un fantasma y una pesadilla para cualquier persona que trabajó toda su vida y que se encuentra que no tiene plata ni para comer si no lo ayuda a la familia o no lo mantienen. No solo eso, sino que como gran logro muestran de una tarjeta ANSES para prestarles la plata de ellos mismos, que se llama Argenta. Y si hay algo que creo que es complicado, es cuando, que por más que uno no tenga mucha plata, que uno a veces siente que insultan a la inteligencia, porque lo que corresponde es que les paguen a ellos y no que les presten la plata. Lo mismo, ¿para qué se ha usado ese dinero del cual hemos hablado acá en más de una oportunidad con los funcionarios en su momento, que era para los jubilados, y terminaron prestándola y en muchas otras actividades que son diferentes? Así que ahora el PAMI, que es la obra social de los jubilados, está siendo cuestionada nuevamente cuando Graciela Ocaña, que fue funcionaria de Néstor Kirchner, la verdad me alegró muchísimo cuánto había apurado el PAMI y lo bien que estaba funcionando hace unos años y ahora nuevamente investigada. La verdad que espero que esto no se repita, que eso es la calecita. Después de la pausa vamos a hablar de todos estos temas.
Pero bueno, Guido Lorenzino. Después vamos a hablar de Eduardo Alessio todo el tema de la economía. Yo quería... ¿Cuál es la mirada y qué es lo que van a hacer ustedes con estos temas de los jubilados? A ver, es un tema bastante complejo en términos de la historia que tiene la Argentina. Vos acabás de mostrar algo que ya data más de 25 años. Claramente este gobierno ha tomado una decisión que fue volver a recuperar los fondos de las AFJP en manos del Estado, y eso nos ha permitido tener una política jubilatoria de inclusión. De hecho, mi madre, que falleció, se pudo jubilar siendo ama de casa, gracias a la posibilidad de que las amas de casa ya se han jubilado. Casi 1 millón de amas de casa que no tenían aporte, que no eran ingresadas en el sistema, lo pudieron hacer. Hemos también sancionado una ley de movilidad jubilatoria que permite 2 actualizaciones al año. Hemos regularizado lo que es la administración de los fondos propios de los jubilados y regularizado muchísimas sentencias con fallo de la Corte. ¿Falta? Obvio que falta, y tenemos que ir por lo que falta. Creo que lo importante del próximo presidente, en el caso de Daniel Scioli, hay que cuidar los logros que hemos hecho todos con el esfuerzo de todos estos 10 años, pero sobre todo ir resolviendo aquellas cosas que todavía no pudimos hacer. Por ejemplo, esto que vos planteás, que tu madre cobra 3.300 pesos. Por ejemplo, lo que tiene que ver con resolver el 82% móvil. Creo que hay una agenda pendiente que la vamos a poder hacer en la medida que pudimos hacer lo que hicimos. Si no hubiéramos recuperado el control de los fondos del Estado, si no tendríamos una ley de movilidad jubilatoria, si no hubiéramos hecho la ampliación de derechos a aquellos que nunca se podían jubilar a través de las distintas moratorias, obviamente no podíamos ni siquiera hablar de este tema. Creo que vamos a poder tener el desafío de hablar y resolver lo pendiente, porque hicimos esta política muy clara, muy concreta, de tratar de cuidar los fondos públicos con la mayor rigurosidad y con la mayor responsabilidad de administrarlo en beneficio de nuestros abuelos. ¿Es cierto que se pudieron jubilar a gente que se había quedado fuera del sistema más de 1 millón de personas, no hubiera tenido de qué vivir? Eso es cierto y es una buena. Y esos son nombre y apellido. Pero queda pendiente esto y usted totalmente. Lo me parece que un gobierno tiene que tener prioridades y ir haciendo paso a paso. Una escalera no se arranca por el escalón número 20, se arranca por el primer escalón. Y muchas de las políticas de ampliación de derechos en todos los ámbitos, en el tema jubilados, en el tema empleo, en el tema producción, en el tema desarrollo, en el tema de derechos civiles, derechos humanos, digamos, tuvo que ver con un camino que estamos transitando. Lo que falta lo vamos a hacer porque hicimos lo anterior. Entonces nosotros tenemos la certeza de que somos los más capacitados, los más entendidos, los que tenemos la mayor experiencia en hacerlo, en el caso de Daniel Scioli, presidente, porque somos parte de lo que hicimos esto. Entonces, claramente que faltan cosas, menos que antes, pero faltan cosas. Y en cada uno de los temas que hablaremos, vamos a encontrar que hay un pendiente o hay cosas que todavía no se pueden resolver. Pero claramente hay que tener la mirada desde dónde venimos, porque uno no puede analizar la historia de cualquier asignación o de cualquier situación pendiente si no mira desde dónde la construyó. ¿Y ustedes ya están viendo qué es lo que falta? Porque la verdad que está bueno, porque de alguna manera va a ser digamos, el discurso de campaña, ¿no? A ver, ¿Qué es lo que van nosotros a hacer? Lo primero que tenemos en claro es que queremos cuidar los logros de estos años, porque ha sido un esfuerzo de todos. Que haya 5 millones de incluidos en el sistema laboral, que haya un perfil industrialista de nuestro país, que haya la decisión de poner a valor agregado a la materia prima, de desarrollar la economía regional, de integrar el Mercosur. Digo, todas las cosas que hicimos las vamos a cuidar. Obviamente, la etapa que viene tiene que ver con el desarrollo, y la palabra desarrollo es Daniel Scioli. Si hay alguien que interpreta lo que es el desarrollo, lo que es ponerle valor agregado, lo que es potenciar lo que tenemos, es Daniel Scioli. Por eso yo creo que es la mejor persona, más preparada, con más experiencia, con los valores justos y necesarios para esta etapa, que es el diálogo. Hay que recomponer el diálogo de los sectores, las 3 patas. Ahí veo también sobre esta mesa el tema de llamar al diálogo político por parte de Alfonsín. Bueno, nosotros creemos que los mejores momentos de nuestro país fue cuando los trabajadores, los empresarios y el Estado construimos políticas públicas de conjunto, y creo que Daniel va a ser la persona que va a volver a reinterpretar esa necesidad de estar todos en una misma mesa, con las miradas diferentes, defendiendo cada uno del sector, pero con un Estado que claramente va a estar presente en resolver los problemas de la gente. ¿Qué problemas? Todos los que falten. Inundación. Bueno, obras que no se hacen. Tema inundación, se hicieron un montón de obras. Uno no va a narrar las obras que se hicieron cuando hay todavía gente inundada. Pero las cuencas más importantes, Matanza de Achuelo, la cuenca del Salado, la cuenca en particular del río Luján, hemos invertido cientos de miles de millones de pesos, gobierno nacional, gobierno provincial. Obviamente falta, porque el cambio climático y la nueva realidad hídrica, llovió en una semana lo que llueve en todo el mes de noviembre, nos está llevando a tener que tener otra responsabilidad los que administramos la cosa pública. Y pongamos siempre el dramático ejemplo de la ciudad de La Plata.
La ciudad de La Plata, preparada para la inundación, no estaba preparada para semejante inundación. Y estamos invirtiendo 1.700 millones de pesos para tratar de paliar en el caso de que se repitiera algo que durante años no se repetía, más de 100 años, semejante precipitación en tan corto plazo. Con lo cual lo que digo es, estamos haciendo un montón de obras en las cuencas más importantes. Las obras obviamente están en pleno proceso porque son obras que van a llevar más de una gestión. Y sí nos queda claro que también vamos a tener que tener una mirada mucho más profunda en esto del cambio climático, porque hay, digamos, una realidad hídrica que cambió, y la construcción y el desarrollo inmobiliario en cada uno de los 135 municipios también alteró de alguna manera el escurrimiento de las aguas. Y bueno, toda esa conjunción de situaciones son los que tenemos que poner en la mesa, y entre todos, gobierno nacional, gobierno provincial y los 135 intendentes, tener una mirada constructiva futura. Eso y otros temas más, el de la inseguridad, el de las obras, eso es un tema que yo viajo mucho al interior y es un reclamo importante. El hacer cosas, obras que por ahí hace falta, y el tema de la inseguridad. Es algo que yo lo escucho mucho al interior, y por eso están viendo a ver a quién van a votar. Es nuestra mayor preocupación. Daniel Scioli, cuando yo asumí como diputado en el 2007, me acuerdo en la legislatura, la asamblea presente, y él lo propuso como su primer eje de gestión. Y desarrollamos 4 ejes fundamentales: mayor prevención, menor reincidencia, el combate al narcotráfico y crimen organizado y el desarme. Y en cada uno de estos 4 pilares hemos puesto recursos humanos, recursos económicos, leyes, tiempo, esfuerzo. Obviamente que falta, nos queda claro, pero es lo que hay que seguir haciendo. Primero, no negar la realidad. Nosotros nunca la negamos y nos hacemos cargo sin beneficio de inventario. No podemos echarle la culpa a otro. Segundo, trabajar en conjunto con el gobierno nacional y los intendentes, que es lo que venimos haciendo. Tercero, fortalecer nuestra fuerza de seguridad. 25.000 egresados el año que viene, las policías locales y la policía de la provincia, 30 escuelas descentralizadas, 8 nuevas alcaldías, 1.000 nuevos patrulleros, digamos, fortalecer. Pero también trabajar con la justicia. Nosotros creemos que esto no es solamente un problema de más policías o más justicia, sino también todo lo que tiene que ver con la inclusión, la más educación, más salud, más trabajo. Entonces, hemos abordado el problema integralmente. A veces los resultados no son los que nosotros deseamos, porque cuando hay una víctima del delito, muerte o por un robo, la verdad que el dolor es infinito, y creo que tenemos que seguir profundizando. Lo primero que tenemos que hacer, o seguir haciendo, mejor dicho, es no negar la realidad. Y la realidad nos pone todos los días frente a esta problemática como la mayor preocupación de todos los que vivimos en la provincia de Buenos Aires, y el próximo presidente, sin duda, Daniel Scioli, va a armar una gran concertación con todos los gobernadores, con todos los intendentes, y que sea la bandera número 1 de cada uno en sus localidades. Ahora, también la suerte de la continuidad del oficialismo, diríamos, viene de la mano de qué va a pasar con la economía, que por cierto la gente no la está pasando bien con el tema de la inflación, sobre todo. Nosotros tenemos 2 situaciones en el corto plazo. Uno tiene que ver con salir de este embrollo de Griesa y el tema holdout, que yo confío, y la historia que ha tenido este gobierno me lleva a pensar que vamos a salir. Hemos pagado el Club de París, hemos pagado Repsol YPF, hemos pagado la mayor cantidad de deuda pública de la historia de la Argentina, más de 170.000 millones de dólares, con lo cual, digamos, nuestra historia es de pagar, obviamente no de cualquier manera, pero sí de cumplir. Eso por un lado. Y por otro lado, obviamente, claramente con la inflación que hoy tenemos, se hace muy difícil porque el que más sufre es el laburante. Entonces, nuestra obsesión es trabajar fuertemente todos los actores, todos los sectores de la economía para potenciar y para generar más consumo, más economía, y de esa manera no ir a viejas recetas que la inflación bajarla con el ajuste, con el cuidado del gasto, digamos, cerrando derechos, sino tratar de hacer una cadena mucho más virtuosa que nos permita potenciar y ir morigerando este tema, que claramente es la preocupación económica número 1 que tenemos. ¿Qué les dan las encuestas a ustedes de cómo están posicionados? Porque en realidad la mayoría de los encuestadores da que van a balotaje. En caso de ganar, diríamos, Scioli, irían a balotaje. A ver, eso es contrafáctico, hablar de cosas que pueden pasar. Yo lo que digo es, la gente en un país limítrofe, vecino, como es Brasil, votó la continuidad de un proyecto y tratando de tener la expectativa en que esa presidenta iba a resolver lo que faltaba. En Uruguay, el Frente Amplio, después de esta campaña tan hostil que hizo el Partido Colorado de la mano de Sergio Massa, finalmente logró imponerse con la mayoría del voto, el 47% contra el 33% de la gente del Partido Colorado. Yo creo que acá va a suceder lo mismo. La gente sabe que Daniel Scioli es la persona que le va a poner diálogo, contenido de pacificación a esta fragmentación que muchas veces algunos sectores parecería que disfrutan con la fragmentación, pero también va a ser muy cuidadoso de todo lo que hemos logrado, cuidarlo, pero también tener la capacidad de ir por lo que falta. Así que yo soy un convencido que la gente nos va a acompañar. ¿Van a sacar a la gente
diríamos, van a tratar de generar empleo y darse cuenta de que esto de los planes era una emergencia, 5 millones, que no se pueden perpetuar eternamente. Nosotros 5 millones de puestos de trabajo hemos creado en estos años y obviamente la única manera de incluir es con más empleo. Ahora, en el mientras tanto, hay mucha gente que estaba o está fuera del sistema, que la asignación universal, el plan de 14 vacunas les permite volver a pararse el sistema. Ahora, nosotros queremos, porque somos peronistas, porque estamos convencidos que lo que dignifica a una persona es el empleo, que lo que hay que profundizar es mejor empleo, más empleo y sobre todo trabajar con la informalidad. Y eso es una obsesión de este gobierno que nos ha permitido llegar hasta donde llegamos, pero hay que seguir profundizando este camino que estamos transitando. Bueno, yo le agradezco mucho haber estado acá y nos vamos a volver a encontrar. Gracias por la invitación. Después de la pausa, los otros temas prometidos, el tema de la economía y las expectativas de los empresarios y el tema del comportamiento, la calidad de comportamiento y cómo viven los argentinos con una encuesta muy interesante. ¿Te sentís con gripe? Si tenés fiebre alta con más de 38 grados, tos, congestión nasal y sentís decaimiento o dolor muscular, no te automediques. Consulta al médico y seguí sus indicaciones. Recordá cubrirte la boca al toser o estornudar para no contagiar a otros. Cuídate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. ExxonMobil, líder en tecnología para la operación segura y eficiente de recursos no convencionales de gas y petróleo, está contribuyendo con el progreso del país desde sus operaciones en la provincia de Neuquén. Uso racional del gas no es usarlo menos, es usarlo bien. Cuidemos lo bueno. Cuidemos el gas. Es un mensaje de Gas Natural Argentina. Aquí estamos entonces en Dame el Poder, Eduardo Alessio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? Nuevamente aquí, muchas gracias por venir. Por favor. Tema de las encuestas de IDEA, las expectativas de los empresarios, me pareció muy interesante en distintos temas. ¿Y cuáles son con respecto a las posibilidades económicas para este año? Bueno, se confirma un poco las estadísticas oficiales, en el sentido de que estamos en la parte del ciclo de contracción. Venimos de un nivel alto y ya van 2 semestres, ya en junio, en la medición que hicimos a mitad de año y esta de casi final de año, se nota que los empresarios están esperando menos ventas para los próximos meses. 40% de ellos están esperando menos ventas. En términos de inversión no hay grandes diferencias, pero también, fuera de ser honestos, hay muchas empresas que no pueden remitir utilidades, entonces están forzadas a reinvertir en inversiones que no pensaban hacer. También hay empresarios que, frente a algunos que se quejan porque el dólar está muy barato, el dólar oficial, dicen, bueno, pero entonces es un buen momento para comprar equipamiento de capital. Si 8.50 es barato para exportar, también tiene que ser barato para importar. Entonces hay empresas que están reequipándose o completando su línea de producción, porque la mayor parte de ellas siguen todavía con muy poca capacidad ociosa al tope de la capacidad. Bueno, la industria en agosto registró una caída del 6% y en el año se estima que va a ser del 2,8%, o sea que es una caída importante. Sí, ahora... ¿Va a haber más despidos? No por lo menos por lo que vemos ahora. No podemos esperar generación de nuevo empleo, pero por la cifra que nosotros sacamos hay reajustes del tipo de no reemplazar a quienes se van o disminuir horas extras o algunos contratados, pero despidos no parece ser todavía una preocupación, ¿no es cierto? Y cuando nosotros pensamos qué va a pasar en el 2015, acá la divisoria de aguas es quienes suponen que va a haber algún tipo de arreglo con los acreedores externos y esto va a aflojar la presión sobre el mercado de cambio, se van a permitir de vuelta el ingreso de los insumos que están faltando, y aquellos que opinan que esto no se va a dar, y esto ya es un problema casi de fe, ¿no es cierto? ¿Para el año que viene esperan que va a mejorar o que va a empeorar la situación? Parte creen que va a mejorar y parte creen que va a empeorar. ¿Qué parte y qué parte? ¿En qué proporción? Bueno, hay una cantidad importante que dice que va a ser más o menos igual, una menor que dice, una tercera parte que dice que va a mejorar,
y un 50 y pico % que dice que va a estar algo peor o mucho peor, ¿no es cierto? Ahora, ¿cómo se explica que con esta caída enorme de las ventas y de la industria no vayan a despedir más gente? Porque hasta ahora el miedo, desde el punto de vista de la encuesta de opinión pública, sí es la pérdida del trabajo. Sí, esto se explica a que todavía estas caídas están dentro de los altibajos que pueden tener los ciclos económicos normales. Durante años nosotros estuvimos viendo que la dificultad para conseguir mano de obra especializada o para obtener personal profesional calificado. Creo que las empresas que piensan que esto es un ciclo económico y que no vino para quedarse este estado de situación, piensan que despedir personal que después hay que volver a buscar y capacitar no es un buen negocio. O sea que esto confirma el horizonte de que esto más bien parece una parte de un ciclo y no un derrumbe de la economía. No un derrumbe como el 2001. No. A ver, si nos ponemos de acuerdo, nosotros llevamos un indicador de 0 a 100, donde 100 es muy muy bueno, 0 muy malo. 50 es igual, estamos en 31, en el 2001 llegamos a 2. De esta diferencia estamos hablando. Me pareció muy interesante este estudio con respecto al comportamiento de la gente, cuánto trabaja acá en la Argentina y cuánto tiempo tiene para vivir. Bueno, estamos acá muy influidos por un fenómeno mundial que es el exceso de ocupaciones. El exceso de ocupaciones no es solo exceso de trabajo, la sensación de que uno termina el día de trabajo sin haber terminado todo, esos son uno de los principales factores de estrés. Y esto lo permite el hecho de que el trabajo ha perdido esta zona cerrada que tenía. Llego al trabajo, trabajo el día, me levanto y me voy. Con todos los dispositivos móviles, con el hecho de tener internet en la casa, esto es como un continuo que sigue durante casi las 24 horas del día. Y esto ha hecho que ha habido una gran invasión de la vida laboral sobre la personal y además se han agregado muchos más elementos. Se leen más diarios, se entra a LinkedIn, a Facebook. O sea, la cantidad de actividades que desarrolla una persona hoy en día es muy superior a lo que hacía unos años atrás. Bueno, hoy salió publicado un artículo, Menos oficinas, menos jefes, más autonomía, titula un diario hoy, y la verdad es que los jóvenes, es cierto, porque yo lo veo por mis hijos y demás, tienen horario diferente de trabajo, sí. Tienen otro tipo de exigencias y se trabaja más desde, por ejemplo, tienen un día que trabajan en el hogar, o sea que esta encuesta por ahí está en un target de edad distinto al de los jóvenes, porque los jóvenes están entrando en empresas extranjeras con esta modalidad, ¿no? Como una enorme flexibilidad. Y los grandes nos adaptamos, porque yo me acuerdo años atrás, yo me iba de la oficina, un cliente llamaba, la secretaria se salió y ya no vuelve, llámelo mañana a la mañana. Y hoy en día sería impensable una respuesta así, pues dice, búsquelo. Y entonces uno contesta por mensaje, por WhatsApp, por teléfono, cuando consigue comunicarse. Y todo esto lleva a que en realidad uno es más libre de los horarios, pero más esclavo de las obligaciones. Y esto lleva a problemas de lo que yo califico en muchos aspectos menos calidad de vida, porque la vida privada va quedando permanentemente, hay horas, pero están contaminadas. Y un poco tiene que ver con la tecnología que dijo. Y bueno, hoy en día tenemos que la tecnología prácticamente es impensable, cualquier trabajador intelectual, profesional, ejecutivo, etcétera, no estar conectado 7x24, ¿no? Yo el otro día había comentado, cuando hablé de coloquio de idea y demás, que me pareció que en unos temas los empresarios se acordaron tarde de hacer determinados reclamos, y en alguna oportunidad en este mismo programa me dijiste que una explicación muy interesante. Me gustaría ahondar en ese tema. ¿Qué explicación te di? Que los empresarios, entre otras cosas, no tienen representatividad en el Congreso. Pero la realidad es que hubo una serie de críticas que no hubo en forma moderada a lo largo de los años, y bueno, y ahora como que todo junto y de golpe sin anestesia, ¿no? Bueno, yo creo que no es un problema de ciclo económico, sino político, ¿no? Yo no es mi especialidad saber por qué ahora sí, antes no. También es cierto que en muchos casos
los empresarios son representantes de sus accionistas, especialmente de las empresas extranjeras. Y el representante tiene que representar a la empresa y más que dar opiniones políticas personales. Por eso que muchos empresarios prefieren, digamos, no dar opiniones políticas. Lo que sí yo te dije es que, a diferencia de otros países, nosotros tenemos en el Congreso representación política, hay representación sindical, pero no hay representación empresarial. Hay rural después del conflicto con el campo, que tampoco la había antes. Puede se acordaron ser, exacto. También tarde. Pero ¿quién habla por los empresarios en el Congreso? ¿No? Entonces después salen leyes que donde el empresario es como un invitado, un convidado de piedra. Digamos, sigue estando porque la actividad económica tiene que continuar, pero no hay como representantes que levanten la mano y hablen por el sector empresarial, que es el que da trabajo, que es el que hace inversiones, es el que genera empleo. Bueno, y muy interesante que habías dicho hace muchos años en este mismo programa que lo que iba a faltar era mano de obra calificada, y de hecho lo acabas de recordar. Absolutamente. Que, entre otras cosas, cuidan a los empleados por eso. Bueno, la falta. Exactamente, y vos fíjate que uno de los principios que se trabajó en IDEA este año es el problema de la educación. La educación es como el inicio de un proceso donde genera hacia abajo inclusión social, después genera ascenso social y después genera actividad económica, que es lo que necesita el desarrollo para realimentar este sistema. O sea, la educación es un círculo virtuoso, y si bien se ha hecho mucho, como decíamos en el bloque anterior, falta muchísimo por hacer, ¿no? Totalmente, falta muchísimo por hacer, y es el gran detonante de la movilidad social, de tal manera que generó la clase media. Mi hijo el doctor, aquel famoso libro, Claro, todo un país de clase media. Porque si nosotros seguimos yendo... Se me terminó el tiempo, pero... Bueno, tenemos para mucho. Disculpame, pero te vuelvo a invitar en otro momento. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí en Dame el Poder. A todos ustedes también gracias por haber estado ahí. Dame el poder, dame todo.